Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Coffee and Trip. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Vane. Y yo soy José. Y junto a nuestra gatita Geisha llevamos más de un año viajando por América en nuestra furgoneta, la cual enviamos desde Europa, desde España, hasta Montevideo en Uruguay. Durante este año y algunos meses más hemos estado recorriendo Argentina, hemos recorrido Brasil, hemos recorrido Uruguay y hemos pasado por todas estas partes que les vamos a ir dejando en el mapita, recorriendo con nuestra furgoneta. La verdad que la hemos pasado increíble y nos hemos estado dejando unos vídeos, o por lo menos eso creemos, o lo hemos intentado. Pero hablando de vídeos, hace más de 2 semanas que no subimos nada a YouTube y muchos nos habéis estado preguntando, nos habéis estado escribiendo mensajes, nos habéis bombardeado de mensajes que no sabíamos. Nos estabais esperando cada semana. Bueno, en realidad sí sabíamos. Agradecemos un montón todo el cariño recibido en mensajitos, en comentarios, todo el mundo preguntándonos, chicos, ¿cuándo suben un nuevo video? ¿Cuándo suben? La verdad que está siendo raro grabarse, ¿no? Sí. Hacía mucho tiempo que no nos grabábamos porque han pasado muchas cosas Que vamos a intentar explicar en el día de hoy. Bueno, si no vieron el último vídeo, se lo explicamos un poquito así resumido. Nosotros estábamos en Uruguay, estamos concretamente en Colonia de Sacramento, antes de cruzar frontera, y cruzamos frontera con Argentina. Nos fuimos para Fray Bentos y cruzamos a Gualeguaychú, sin ningún problema en esta ocasión. y no lo hicimos solos. Íbamos acompañados de los chicos de Rodando en el Camino, unos muy buenos amigos que hicimos ahí en Uruguay. Y bueno, la verdad que fue bastante bien. Y pasamos el fin de año en Argentina y la verdad que la pasamos muy bien. Ahí nos dejamos unas cuantas fotitos de cómo la estábamos pasando. Hubo asado, hubo piscina, hubo un poquito de todo. La verdad que estuvimos muy a gusto y muy bien. Y nos tomamos ese descanso porque necesitábamos juntar todas nuestras energías, nuestras fuerzas y nuestra concentración para tomar decisiones muy importantes. Y sí, necesitábamos dejar un poquito de YouTube y poder centrarnos en lo que se estaba como originando, en lo que se estaba gestando, porque bueno, no es una decisión fácil, no es algo que se tome a la ligera, entonces necesitábamos estar completamente tranquilos, completamente relajados, con nuestra mente puesta en ello y que la decisión que tomáramos fuese la correcta, evidentemente, o por lo menos que sea la que nosotros sintamos que es la correcta. Después de pasar esos días ahí en Gualeguaychú, nos pusimos rumbo hacia Mar del Plata, que Vanessa es de Mar del Plata, para los que no lo sepáis. Imagino que a esta altura mucha gente ya lo sabe que eres de Mar del Plata. Y nos vinimos a pasar unos días con la familia. Y después de esos días nos fuimos a Buenos Aires. Nos fuimos a un evento viajero que habían organizado unos chicos que a nosotros nos inspiraron un montón para hacer este viaje, para empezar esta aventura. Y bueno, fueron los chicos de Viajar Vale la Pena, Hakuna Matata, los chicos de La Ruta, estuvo el Chestín también, los Zap. La verdad que estuvo muy buena la juntada. Y recargamos un montón de energías viajeras ahí y luego retomamos rumbo para Mar del Plata porque necesitábamos hacer también varios cambios. Y sí, y bueno, tomar una de las decisiones más difíciles del viaje. Creo que es la más difícil desde que empezamos todo esto. Sí. No sé si incluso más difícil que haber empezado todo esto. O sea, que haber decidido dejar todo para vivir viajando. Vivir viajando, exactamente. Yo creo que sí. Y es que bueno, todo muy bien, todo muy bonito, lo que estamos contando de que la hemos pasado genial durante el fin de año y todo esto, pero bueno, el título del vídeo, como podéis ver, va de otra cosa diferente, así que vamos directamente al grano. Y es que, bueno, nos volvemos a Europa. Nos mandamos la furgoneta y dejamos de vivir por aquí. Dejamos América para irnos para Europa. Sí, esa misma cara que se os acaba de quedar a ustedes es la misma cara que teníamos nosotros cuando nos dimos cuenta que era la decisión que teníamos que tomar. La decisión, ¿es la correcta? ¿No es la correcta? ¿Por qué la hemos tomado? ¿Había otra opción? Pues lo que vamos a intentar explicaros en el día de hoy. Porque bueno, han sido varias las opciones que hemos tenido que barajar y decidir por una no ha sido fácil. Así que bueno, les vamos a exponer un poquito cuáles han sido las opciones y por qué hemos tomado la decisión de volver directamente a donde empezamos, volver al origen y dejar de viajar por América. Bueno, como muchos de vosotros sabéis, nosotros arrancamos este viaje sin ningún tipo de fuente de ingreso y la arrancamos con la idea de que en algún momento durante este año empezáramos a generar ingresos suficientes como para poder mantener el viaje funcionando y que sea autosostenible, ¿no? Que se pueda pagar solo, porque de ahorro desafortunadamente pues no se puede vivir. No, teníamos varias ideas y queríamos poner todas las ideas en práctica para saber a ver cuál era la que iba a funcionar, y la idea era tener como
pequeños ingresos, muchos pequeños ingresos, para no depender de ninguno y no sentir que estábamos trabajando como trabajábamos antes, ¿no? Exactamente. Al final esa opción no terminó por funcionar porque al tener tantas cosas que hacer o tantas mini posibilidades, como que te ocupaba todo el tiempo y no te dejaba disfrutar, no te dejaba centrarte en una sola y no terminaba de terminar de funcionar la cosa, ¿no? Sí, estábamos como todo el día pensando en cómo generar esos ingresos y como a muchas cosas a la vez, y estábamos más estresados que antes, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, empezamos a filtrar y empezamos a decir, bueno, vamos a darle a las más importantes o las que más ingresos nos dan. En este caso, ¿cuáles eran? Vender con nuestra tiendita, sobre todo café y artesanía, y también YouTube, porque era una apuesta que teníamos que hacerle y que teníamos que dedicarle tiempo para que eso empezara a funcionar. Entonces, bueno, lo centramos en eso y dijimos, venga, vamos a trabajar en esto, en estas dos cosas, y vamos a darle caña. Nos pusimos las pilas, aunque nosotros la verdad no venimos de nada de informática, ni de ordenadores, ni de cámaras, ni de nada. O sea, a editar, a hacer vídeos y ya está. Que la verdad al principio no se nos daba muy bien, ahora más o menos creemos que se nos da medio bien, o por lo menos decente. Y bueno, empezamos a funcionar. La verdad, estaba empezando a funcionar un poquito. Sí, le habíamos dado un plazo de un año. En un año teníamos que tener por lo menos algún ingreso que fuera, aunque sea el 50% de lo que nosotros gastábamos por mes, para que los ahorros se estiren y sean chicle un poquito más. Exactamente. Así que el viaje, la verdad, ha sido bastante austero, entre comillas. Sí. Nosotros la verdad es que ahorramos un montón, no somos personas de gastar mucho, pero sobre todo lo que más gastábamos era en combustible, porque las distancias en Argentina y en Brasil, por ejemplo, son enormes. Entonces, quieras o no quieras, vas a tener que gastar. Si no es hoy, va a ser mañana. También el tema de los visados, ¿no? No podíamos extendernos en el tiempo. Para nosotros no era viable estar 15 días o un mes en un lugar solo porque se vendiera bien con la tiendita. Para nosotros viajar era más importante y queríamos disfrutarlo. Claro. Y para nosotros era como máximo 5 días en un lugar, ¿no? Sí, aparte de que, bueno, yo pues en mi caso tengo los tiempos de visado, que tengo que estar cerca de una oficina de migraciones, y luego también durante el primer año nos corría en contra, por así decirlo, el tiempo para salir de Argentina e ir a Brasil y ir a la finca de café, que era el objetivo de nuestro viaje, poder conocer una finca de café en plena cosecha. En plena cosecha, cómo se cultiva, cómo se recoge el café, cómo se procesa, cómo se hace todo. Empezamos con esa técnica de trabajar en esas dos cosas y nos pusimos a viajar hasta llegar a Brasil, hicimos todo el viaje. Pero cuando salimos de Brasil empezamos a ver que, aunque el canal estaba funcionando bastante bien, no era y no es suficiente como para cubrir esos gastos. Sabemos que hay gente que sí lo consigue y bueno, por eso nosotros seguimos dándole caña al tema de YouTube. Pero bueno, en nuestro caso desafortunadamente no ha terminado de funcionar. La verdad es que va bastante lentito. Nosotros también es que vamos aprendiendo con el proceso, pero los ahorros se van muy rápido, los ahorros se van muy rápido y el canal crece muy lento. Entonces no íbamos a llegar a un punto de quiebre. Y ese punto llegó a fin de año cuando decidimos esto. Cuando estábamos en Uruguay. Así que bueno, pongamos esto en situación. Nosotros salimos con unos ahorros, esos ahorros son para el viaje, pero también para la posibilidad de que si queremos volver tengamos ahorros suficientes como para mandar la furgoneta de vuelta a España. Porque es que la furgoneta no se puede quedar aquí, no es opción venderla porque no se puede vender el vehículo extranjero aquí. Son los ahorros de nuestra vida invertidos en esa furgoneta. Entonces, sí o sí teníamos que tener un dinero de reserva para poder volver otra vez a España. Así que bueno, las opciones eran las siguientes. Una, o nos quedábamos aquí y agotábamos todo el dinero y viajábamos hasta que se termine todo. Si había que volverse, se volvía uno con las manos, una mano delante y otra detrás. Dos, volvernos Vanessa y yo, trabajar allí, ahorrar dinero y volver para acá y continuar el viaje. Y otra era la de volvernos directamente y volvernos con la furgoneta, trabajar allí, vivir en la furgoneta allí y continuar el viaje por Europa. La opción de trabajar aquí no la contemplamos porque yo como europeo no puedo trabajar aquí, sería de forma ilegal y la verdad es que no me la quiero jugar, que trabajo aquí por un dinero que ni siquiera me va a alcanzar lo suficiente como para mantener el viaje
y me la juego de que me deporten y que además me requisen el vehículo, porque el vehículo está asociado conmigo y al cumplir esas normas puede ser que me retiren el vehículo. Entonces, esa opción no queríamos contemplarla de la manera ilegal. Luego, el dejar la furgoneta aquí y volver nosotros para ahorrar dinero. También es verdad que nosotros viajamos con un gatito y era mucho lío hacer todos los papeles para volver a llevarla para allá, con quién iba a estar mientras nosotros trabajáramos. Bueno, era todo un lío, así que... Aparte de la inversión que hay que hacer cuando uno se vuelve a España y no tiene casa, para alquilar una casa sin trabajo además, porque no tenemos trabajo ninguno de los dos. Hay que pagar mucho dinero por adelantado para poder alquilar una casa y, o sea, lo estuvimos barajando, pero tampoco salía viable esa opción. Así que bueno, decidimos que nos volvemos con la furgoneta completo. Vamos a viajar allí, vamos a vivir allí con la furgoneta, pero haciendo trabajos por temporada que nos permitan viajar y trabajar a la misma vez en periodos de tiempo diferentes en el año. Y bueno, creemos que es un equilibrio que puede mantener tanto el canal como el viaje como nuestra vida, hasta que el canal de YouTube, por ejemplo, despegue y podamos vivir del canal de YouTube o cualquier otro tipo de trabajo online o remoto que podamos hacer durante ese tiempo. Sí, la verdad que es un cambio un poquito brusco del proyecto, un poquito brusco de nuestras vidas también, pero yo estoy muy contenta. Al principio fue una decisión difícil, no estábamos muy contentos con la idea de que teníamos que parar el viaje, pero después de recapacitar y de pensar y de hacer todas las cosas que uno tiene que hacer para aceptar la situación que le toca, la verdad que estamos contentos de haber podido vivir lo que hemos vivido, de poder viajar lo que hemos viajado y de poder tener la posibilidad de volver a empezar de nuevo y en este caso empezar de otra manera diferente. Es verdad que nos hubiese gustado mucho el seguir viajando y el poder seguir haciendo este viaje por América, pero y bueno, después de haber decidido y haber hecho un poquito de conciencia y haber tomado la decisión de volver, empezamos a planear un poco cómo podría ser y tal, y ahí nos dimos cuenta de que tenemos otras posibilidades y podemos hacer un viaje un poco diferente, un poco más relajado, sin tener que estar constantemente pensando en lo que estamos gastando, en lo que no estamos gastando, si nos va a alcanzar o no nos va a alcanzar. Porque seamos realistas, del aire no se vive, el dinero se acaba en algún momento y el viaje en furgoneta lleva unos costes que aunque no lo parezca son bastante altos. Y ahora la verdad que creemos que con esta decisión que hemos tomado vamos a trabajar y luego vamos a viajar y vamos a viajar mucho más tranquilos sin tener que estar pensando en trabajar al mismo tiempo que viajar. Vamos a disfrutar muchísimo más los viajes, esa es la idea que tenemos, de poder pasarlo más tranquilos, poder hacer todas las excursiones que tengamos ganas, poder llegar a los lugares más recónditos del planeta y poder disfrutar hasta el último segundo, porque lo que nos pasaba en este viaje por América era que llegábamos a lugares increíbles, pero no nos podíamos permitir por ahí una cerveza o una entrada a una excursión, a un parque, y eso nos daba bastante rabia. Así que ahora creemos que vamos a disfrutar muchísimo más cada viaje que vamos a hacer y obvio que lo queremos documentar también, ¿no? Sí, la verdad que queremos seguir viajando, queremos seguir grabándolo en YouTube, queremos seguir compartiendo esos viajes con ustedes, pero lo queremos hacer pudiendo disfrutarlo al 200%. Seamos sinceros y todo muy bien cuando se hace un viaje austero y simple. Imagínense llegar al Perito Moreno o a las cataratas de Iguazú y no tener para pagarte la entrada para entrar y te quedas en la puerta mirando desde fuera. Creemos que no queremos viajar para eso. No vale la pena para nosotros. Para eso, exactamente, no nos vale la pena. Entonces, lo que queremos es poder generar los suficientes ingresos como para poder seguir viajando y poder disfrutar de todos los lugares. Que si yo voy a, no sé, a Torre del Paine, pueda pagarme la entrada del Parque Nacional. Que si voy al Perito Moreno, pueda pagarme la entrada. Vaya donde vaya, que pueda hacer la actividad al completo y no quedarme así en la puerta mirando. Porque la verdad que eso, en mi caso, y creo que en el tuyo también, no lo disfrutamos. Y esta es la fórmula que hemos encontrado nosotros para seguir con nuestro viaje. No significa que a todo el mundo le funcione esta fórmula. Hay muchísimas fórmulas, como hay muchísimos viajes en el mundo por hacer, pero para nosotros es la que mejor se adapta a nuestras necesidades y a nuestro estilo de viaje. Obvio que hay gente que se financia con YouTube y perfecto, hay gente que se financia con una tienda, perfecto, hay gente que no. Y no es que sean mejores ni peores,
Simplemente somos diferentes, cada persona tiene una habilidad diferente. Esta va a ser la nueva etapa, nos volvemos a Europa, empezamos viaje de nuevo allí. Vamos a tomarnos igual un pequeño respiro de YouTube. Sí. ¿Por qué? Porque esto lleva una logística que no os podéis hacer una idea. Volver a enviar la camioneta para allá, Fua. todos los cambios que tenemos que hacer dentro de la camioneta, en nosotros mismos, papeles, trámites, el gato, o sea, miles de cosas que tenemos que solucionar, llevar a cabo. Y también el volver a sentarnos en un lugar y tener una nueva vida también lleva muchísima logística. Y sí, es que no es solamente enviar la furgoneta. Ahora llevamos la furgoneta, tenemos que buscar trabajo, tenemos que empezar a trabajar en un sitio, tenemos que adaptar todo de nuevo para viajar allí. Que bueno, como podréis ver, estamos sentados en el patio de casa de Vanessa, pero estamos sentados en los asientos de la furgoneta. ¿Por qué estamos sentados aquí? Bueno, ahora os voy a explicar eso. En fin, tenemos muchísimas cosas que preparar y si tenemos que ponernos a hacer YouTube con eso, es que No serían videos de calidad, creo. ni va a salir vídeo de calidad, ni nos va a salir bien el trámite. No. Y la verdad es que es algo que estresa muchísimo y que el que lo ha hecho o está por hacerlo Nos entiende. Nos entiende. Así que lo que vamos a hacer es tomarnos ese respiro para recoger fuerzas, ¿no? Sí. Así que de ahí vamos a viajar y vamos a volver a documentar. Téngannos paciencia, por favor, pero Sí. les prometemos que van a ser muy buenos videos. Sí, lo que queremos, por favor, es que si nos queréis apoyar, bueno, los que estáis siguiéndonos, evidentemente nos vais a seguir apoyando, pero suscribiros al canal, no dejéis de visitar nuestro perfil, miraros los vídeos que tenemos ahí subidos de Argentina, de Uruguay, de Brasil y espérennos que los vídeos que van a venir de Europa van a ser muy buenos. Además, el principio va a ser genial, porque a dónde nos vamos a ir a vivir, eso lo vamos a contar en un próximo vídeo, pero el sitio donde nos vamos a vivir a España es increíble. Es un lugar muy especial para nosotros dos, que además, y esto a ver si alguno lo adivina, nos conocimos ahí donde nos vamos a ir a vivir y la vamos a seguir viviendo en la furgoneta. ¿Cómo se vive en España en furgoneta? Pues os lo diremos, porque la verdad no tenemos ni idea. No hemos vivido en España en furgoneta, ni siquiera hemos hecho mucho recorrido por ahí. Así que va a ser todo nuevo, tanto para nosotros como para ustedes. Hay muchos cambios que tenemos que hacer en la furgoneta y son esos cambios de los que todo el mundo nos está preguntando, porque en Instagram algunas cositas hemos subido, así que si no nos siguen en Instagram, porque somos muchos en YouTube, pero en Instagram no tantos, así que denle ahí al Instagram. Ahí, porque además en Instagram seguramente vamos a ir subiendo historias, Sí. reels o posteos y tal de cosas que van a ir pasando y va a ir un poquito más actualizado, así que síganos ahí para ver día a día por dónde vamos, qué hacemos y tal, si queréis estar ahí cotilleando, que sabemos que os gusta el cotilleo. Hemos estado haciendo algunos cambios, entre ellos incluye la mesa, por ejemplo, que teníamos, que estaba el barniz hecho mierda y se quedaba todo pegado, así que nada, la lijamos, la hemos barnizado, ha quedado de 10. Para todas las personas que nos visitaron en la furgo y se quedaron pegados cuando se apoyaron en la mesa, les decimos que tenemos nuevo barniz y está buenísimo. Sí, ahora no se pega, porque la verdad nos daba vergüenza que parecía Ay, que la sí. mesa estaba sucia y no estaba sucia, era el barniz, te quedaba así pegado. Otra de las cosas que teníamos pendientes por hacer es que nosotros le tintamos los cristales de adelante. Teníamos que quitarlos porque en Europa no están permitidos y queríamos dejarle puesta la lámina antivandálica que le habíamos puesto, que es para proteger del vidrio de que lo puedan romper y estalle y demás. Me encantaba cómo estaba con los vidrios así oscuritos. Lo hemos aguantado lo más que pudimos y ahora la furgoneta es que, claro, tiene que volver a viajar. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido cambiarle el aceite, los filtros y todo, porque cuando llegue allí le tenemos que hacer la ITV. Tal como entre en España tiene que ir de cabeza a una ITV porque ahora mismo la tenemos caducada. Así que le hemos estado haciendo una revisión a la furgoneta completa. Y lo siguiente que queda es Cambiar esto. los asientos también. Porque el asiento que habíamos puesto en el acompañante, habíamos dejado un asiento de una sola persona, una sola plaza, para que Vanessa viajara más cómoda y además para que pudiéramos pasar por en medio del pasillo de la cabina a la parte de atrás de una forma más fácil. Y hasta lo habíamos hecho giratorio. Pero nosotros eso no lo homologamos en España y ahora que volvemos para allá, para poder pasar la ITV y para que vayamos de forma legal, tenemos que volver a poner el asiento doble. Así que bueno, conseguimos un asiento, por suerte, aquí en Mar del Plata, de una Iveco Daily. Está nuevito. Porque es de un modelo más nuevo, ¿no? Que el Nuevo. nuestro. Sí, no miren los churros. Que nos Ah, y poniendo estamos aquí de comiendo gordo. churros y estamos tomando mate porque hay muchas cosas que hemos aprendido acá en Sí, yo ya soy matero. América. Te voy a poner aquí un ladito. Así que bueno, conseguimos
Tenemos un asiento, la verdad, bastante bueno, Está nuevo. increíble. Es de la Daily y vendimos el simple que teníamos. Y bueno, entre lo que vendimos el asiento y alguna cosita más que hemos puesto a la venta, pues hemos comprado el asiento. Y otra cosa que hiciste fue sacar las claraboyas. Estaban... Lo que hiciste fue sacar los mosquiteros. Exactamente, porque estaban todos llenos de Ah, tierra, de grasa, de la cocina, de cuando aspira para arriba. Hicimos una limpieza a fondo de toda la camioneta. Volvimos a elegir qué nos llevamos y qué dejamos y qué regalamos y qué vendemos. Bueno, O sea, seguimos en proceso. Tenemos la casa de la madre de Vane hasta arriba de cosas. En una semana salgo para Montevideo a entregarla. Volamos juntos para España y luego vuelvo a ir a Amberes, a Bélgica, para recoger la furgoneta y ahí me la bajo directamente a España, a la ITV. Lo que nos queda para tener la furgoneta prácticamente al 100% es volver a montar esto. Así que bueno, vamos a eso, vamos a ¿no? montar eso, ¿no? Bueno, acá tenemos a Néstor estacionado. Como verán, ya no tiene polarizado, se ve todo para adentro, todo transparente. Pero bueno, así está Néstor hoy y ahora vamos a poner el asiento. Acá están los chicos, mi papá, José, y van a poner el asiento doble. Miren el tamaño, vamos a entrar por acá nosotros. Hay que venir un poquito más para acá. Ahí. Ahí. Me quedé sin zapatillas. Uy. Uy, qué poquito espacio queda ahí. Espera, porque hay que ajustar los plásticos que están abajo, que son diferentes. Ah, Sí. ahí entró. Sí, pero los de allí no van a entrar. ¡Opa! Qué poco espacio queda para pasar. Ninguno. Miren, creo que no entra ni mi mano, solo mis 4 dedos, mis dedos. Mira, ese es el espacio que hay. Voy a ir a buscar los... Vamos a tener que saltar, me parece, por acá. No, miren, a ver, bueno, es un quilombo la furgo ahora, pero va a haber que saltar, aparte están altos, así que vamos a ver cómo la armamos. Miren lo que es el espacio. Obviamente salté por acá arriba para pasar, pero no chicos, no. Bueno, pero estoy acá porque les quería mostrar, miren qué limpias que quedaron las mosquiteras divinas de las claraboyas. Y después acá también está, no, la verdad que es un trabajo terrible, José. Y miren, eso es para un ventilador que pensamos poner, porque a donde vamos va a ser calorcito, así que el ventilador se viene. Vamos a atornillar el asiento y listo. Te veo complicado cuando se caiga algo atrás para pasar para atrás y acomodarlo, ¿eh? Porque no cabe. Yo lo veo que no va a pasar o vas a tener que crearme acá un trampolín o algo. Va a tener que saltar para allá arriba. No, es impresionante. Escucha, me gusta un montón esto, porque antes los que teníamos, los que venían de fábrica eran de plástico así con raja, que no se podía mover. Y No, a estos ver. por lo menos se pueden regular. Es una mejora, pero sí que el tema de no pasar por acá bien. Eso le vamos a tener que buscar solución en algún momento Sí. más adelante. Yo creo que voy a buscar una base, cuando se pueda, de estas giratorias para el asiento doble. O por ahí homologar Que el lo asiento gire. uno, no sé. Y que lo gire en movimiento para poder pasar para atrás, ¿decís? No, por eso digo, buscar un asiento simple, pero va a tener que ser más adelante cuando se pueda. Sí. Porque Ahora. eso cuesta billetito. Así que bueno, vamos a atornillar esto y a ver si podemos terminar. Bueno, José, ¿cómo ha quedado? Pues bueno, ya está puesto, conectado. Ya ¿Está tenemos firme ya? el asiento, ya está firme. Aquí está el otro cinturón de seguridad, que va a ser el de Geisha. Lo que menos me gusta es el espacio que hay aquí, o mejor dicho, El no espacio. el no espacio que hay aquí para poder pasar para atrás. Esto va a estar complicado, Muy ¿eh? complicado si se cae algo, ¿eh? Muy complicado, o sea... Porque tenemos ahí la tela esta para que Sí, no se manche el asiento. Pero miren,
como esto. Por ahí tenemos que pasar nosotros. O sea, yo lo que he hecho fue saltar de acá hasta ahí, pero no es la opción porque tengo que pisarlo todo, por eso tenemos esta telita acá. Sí, vamos a tener que perder peso, para poder pasar por ahí. Mucho. Eso y ganar agilidad, Poquito. El asiento ha quedado de lujo, ha quedado sí, muy queda bien. muy lindo, la verdad que sí. Pero el espacio es bastante pequeñito. Pero bueno, nos adaptaremos como a todo en la vida. Hay que adaptarse a los cambios. Hay que aceptar las cosas como vienen. Exacto. Y bueno, acabamos de hacer todas las modificaciones que teníamos que hacer. Y yo creo que ya lo que queda es guardar las 4 cosas que nos quedan dentro, asegurarnos de que no se nos quede nada de valor dentro de la furgoneta y mandarla de Montevideo a Europa de vuelta. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Les queremos agradecer a todos los que nos habéis acompañado durante todo este tiempo aquí en América, que nos habéis apoyado, que nos habéis ayudado. Ha sido genial, ha sido increíble y no podemos estar más contentos de todo lo que hemos vivido, de toda la gente que hemos conocido y de todas las experiencias, vivencias y además de los paisajes que hemos visto. Sí, tremendo. Ha sido Y impresionante. aparte el aprendizaje que nos llevamos tanto de los lugares, de las culturas, de los países, de nosotros como personas hemos crecido muchísimo, hemos aprendido muchas cosas, a hacer muchas cosas, así que estamos muy contentos. Creo que más que los sitios y los lugares que no vamos a poder visitar, creo que lo que más voy a echar de menos y lo que más voy a extrañar va a ser la gente, esa calidez de gente, esa recepción y la pasión que tienen por los viajeros. Sí, o sea, y que el lugar donde vayamos siempre hay alguien que le gusta a los viajeros y siempre hay alguien que te recibe y ese buen recibimiento y esa comunidad que hay, creo que la vamos a echar de menos en Europa porque creemos que en Europa no hay. Que igual nos equivocamos, pero... Se lo vamos a mostrar, vamos eso a ver se lo vamos a la mostrar. comunidad viajera en Europa. Vamos Exactamente. a conocerlo. No vamos a subir vídeos con tanta frecuencia como hemos estado subiendo, uno por semana siempre o incluso 2 por semana, pero vamos a ir subiendo poco a poco. No se pierdan nada en Instagram porque ahí es donde iremos avisando, donde iremos colgando nuevas novedades y todo lo que vaya a pasar con el canal, con nuestro proyecto, con nuestras vidas y con todo esto que hemos montado. Y con todo lo que se viene. Con todo lo que se viene. Una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias de verdad, de corazón. Y bueno, nos vemos del otro lado del charco, gente. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.